Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. El día de hoy traemos informaciones acerca de lo que acontece con el ministro de Haití y el asesinato del presidente. Te invito a escuchar estas informaciones desde el principio hasta el final para que te enteres de todo lo que está pasando con estas investigaciones. 6 funcionarios del gobierno haitiano no están de acuerdo con destitución del ministro de Justicia. Luego que se conociera la destitución del ministro de Justicia haitiano, Rockefeller Vincent por parte del primer ministro Ariel Henry, este viernes se conoció que 6 miembros del gobierno de Haití no estuvieron de acuerdo con que movieran al funcionario encargado, además, de velar por la seguridad pública en esa nación. En el documento que establece la destitución no aparece la firma de Claude Joseph, Marie-Greta Roy Clement, Jean-Emmanuel Jacquet, Michel Patrick Boisberg, Simon Dieu-Seul Desrasnila del propio Rockefeller Vincent, según medios locales en ese país. La destitución de Vincent se debió a un conflicto entre Ariel Henry y el entorno a las más recientes investigaciones contra el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Se recuerda que Henry está siendo investigado por supuestas llamadas telefónicas entre el 1 y el 15 de julio de este año con Joseph Badio, uno de los principales sospechosos del asesinato de Moïse, el cual está prófugo. Además, Henry destituyó al fiscal general Medford Claude, el cual estaba investigando al primer ministro por vinculaciones con el crimen del pasado 7 de julio. Rockefeller Vincent ofreció $60,000 de recompensa para quien dé con los responsables de la muerte del primer mandatario del vecino país cuando estuvo al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, MJSP. El desacuerdo de los 6 miembros del gobierno haitiano llega en momentos en que Haití vive una de sus peores crisis política, económica, social y de seguridad de la historia. El primer ministro de Haití habla de llamadas que recibió la noche de magnicidio. Primer ministro. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, enfatizó este jueves que es difícil especificar los nombres de todos los que le llamaron la noche del asesinato del presidente Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio, sobre todo porque no podía atender todas las llamadas. Su oficina emitió un comunicado con el que dijo desea aclarar, de una vez por todas, este asunto de la comunicación telefónica entre Henry y Joseph Félix Badio, sindicado por la justicia haitiana como uno de los principales acusados de ejecutar el crimen contra Moïse, y quien se encuentra prófugo. Esa noche el primer ministro recibió innumerables llamadas, de todo tipo, de personas que, al conocer la terrible noticia, se preocuparon por su seguridad personal, precisó el parte oficial. El comunicado se produjo horas después de que el nuevo ministro interino de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Lys Kittel, asumiera el cargo, prometiendo llevar a los tribunales a los responsables del asesinato de Moïse. Kittel, quien también es ministro de Interior, asumió el cargo en una ceremonia en la que no estuvo presente Henry, y celebrada un día después de que el jefe de gobierno destituyera a su antecesor, Rockefeller Vincent. Cabe recordar que acababa, Henry, de ser nombrado primer ministro, y que tras un acto de tanta gravedad, naturalmente muchas personas quisieron indagar sobre su situación y las gestiones realizadas para garantizar su integridad física, se lee en el comunicado difundido hoy por el despacho del primer ministro. La información afirmó que los intereses políticos no permiten a nadie ni a ningún grupo de individuos hacer insinuaciones serias e infundadas, y que si alguien tiene información relevante y confiable, es su deber como ciudadano proporcionársela al juez para ayudar a sacar la verdad a la luz. La oficina del primer ministro desea recordar el compromiso público asumido, en muchas ocasiones, por el Dr. Ariel Henry, de hacer todo lo posible para que los autores, coautores y patrocinadores de este atroz crimen sean identificados, llevados ante la justicia y sancionados por su responsabilidad, dijo el comunicado. Las tensiones políticas aumentaron ayer en Haití por la dimisión del secretario del Consejo de Ministros, Renal Luberice, y la destitución de Vincent, 2 altos cargos cercanos al asesinado Moïse. La dimisión de Luberice,
quien era una voz crítica dentro del actual gobierno, se produjo un día después del cese fulminante del fiscal Belfort Claude, quien también se ha enfrentado públicamente al primer ministro, Ariel Henry, a cuenta de la investigación del magnicidio. El fiscal Claude fue destituido por Henry horas después de que solicitara al juez que instruye el caso del magnicidio que investigara al primer ministro por su posible implicación en el crimen. Las sospechas del fiscal se basan en el informe de una ONG que ha revelado datos de la investigación, según los cuales Henry mantuvo 2 conversaciones telefónicas con Badio, apenas 3 horas después de producirse el asalto mortal a la residencia del presidente. A pesar de las sospechas, el fiscal no estaba facultado para solicitar la investigación o la citación de ningún implicado, ya que esta función debe recaer en el juez de instrucción, Gary Aurelien, lo que dio pie a que el jefe de gobierno considerara que Claude incurrió en una falta administrativa grave. El nuevo ministro de Justicia asumió el jueves en Haití, en medio de una lucha por el poder y graves acusaciones contra el primer ministro como parte de la investigación sobre el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ya a cargo del Ministerio del Interior desde julio, Liz Kittel reconoció la complejidad de la situación que mantiene paralizado al inestable país caribeño. Vivimos tiempos difíciles, con necesidades urgentes de justicia y seguridad, dijo el ahora ministro de Justicia, que deberá enfrentar a las pandillas que controlan sectores de Puerto Príncipe. Kittel reemplazó a Rockefeller Vincent, destituido por el primer ministro, Ariel Henry. Henry también cesó esta semana a Bedford Claude, el fiscal principal de Puerto Príncipe, después de que éste pidiera inculparlo por el magnicidio. Claude dijo que sospechaba que Henry había tenido intercambios telefónicos en las horas posteriores al ataque con uno de los principales sospechosos del asesinato de Moïse, baleado en su casa por un comando armado. Ningún policía responsable de la protección del presidente resultó herido en el ataque. Kittel es el 5º ministro de Justicia designado desde 2017, año en que Jovenel Moïse llegó al poder. Afectado por la inestabilidad y la falta de medios para funcionar, el sector judicial haitiano funciona con extrema lentitud, lo que se traduce en hacinamiento en las cárceles. Según organizaciones de derechos humanos, más del 85% de los detenidos hoy en las cárceles del país están a la espera de juicio, algunos desde hace varios años. Mientras la clase política se disputa el poder, la inseguridad crece en todo el país y particularmente en Puerto Príncipe. Bandas criminales fuertemente armadas controlan varios de suburbios de la capital, donde ejecutan secuestros y desde donde bloquean regularmente todos los accesos a las únicas terminales petroleras del país. Pierre Leger, metódico, enumera los desastres naturales y humanos que han azotado al Gran Sur, y ajusta sus cuentas con una élite atascada y fallida de Puerto Príncipe que bloquea los proyectos de desarrollo económico del sur de la península, incluido el puerto del Proyecto Sur. El terremoto del 14 de agosto dio un golpe de gracia al sur de la península, afirmó de inmediato el agrónomo e industrial Pierre Leger, quien recibió el diario Le Nouvelliste en su fábrica de Vetiver en Lescas, el 3 de septiembre de 2021. Las tragedias y reveses de la península sur han durado 5 años, dijo. Antes del terremoto, el sur de la península había sufrido la devastación del ciclón Matthew en 2016, los episodios del Pellilock, entre 2018 y 2019, el COVID-19 y el Pellilock, y las consecuencias de la guerra de bandas en Martizán, detalló Pierre Leger. Los disturbios políticos, la inseguridad en Martizán donde chocan las pandillas, entre otros efectos en el movimiento de personas y mercancías, han impedido el funcionamiento de fábricas con combustibles pesados, entre ellos diésel y fuel oil. En el sur, no hay terminal petrolera. Todo esto debe pasar por Martizán, continuó Pierre Leger, señalando que la península sur lleva 5 años de rodillas. Sin bromas, Pierre Leger aborda al NEC Port-au-Prince, que bloqueó el proyecto de construcción del puerto del sur, en Saint-Louis du Sud.
Los oligarcas